Eh, Buenos días, espero que se encuentren bien. Comenzamos ahora con la clase número 5 ya de la segunda unidad. En esta clase, como el título acá lo dice, vamos a ver factorización. ¿Qué es la factorización? Pues bien, nosotros lo que habíamos hecho hasta ahora, lo que estuvimos viendo en las clases anteriores sobre álgebra, era el resolver la multiplicación de expresiones algebraicas. ¿Recuerdan? Un monomio por monomio, monomio por un polinomio y también polinomios por polinomio. También estuvimos viendo lo que son los productos notables, que es la multiplicación de binomios, ¿ya? Pero que tienen ciertas características, como lo son, por ejemplo, el cuadrado de binomio que vimos, ¿cierto? Fue el primero que vimos, el cubo de binomio, ¿ya? Vimos también la suma por su diferencia y por último la multiplicación de binomios con un término común, ¿ya? Entonces, vamos a recordar una cosa primero. La multiplicación para la primera factorización, vamos a recordar la multiplicación de un monomio por un binomio en este caso, ¿ya? Entonces, veamos. Supongamos que tenemos 2ab elevado a 3 por 2a más 3b. ¿Recuerdan ustedes cómo se resolvía esta operación? Se multiplica entonces, tenemos un monomio y acá tenemos un binomio. Este monomio se multiplica por el primer término, ¿ya? Lo que nos da, recuerden que para multiplicar se multiplica entonces los coeficientes numéricos, 2 por 2 nos da 4 y las letras, se anotan todas las letras, tenemos la letra A y la B, y las letras que están repetidas, se aplica la propiedad de las potencias de igual base, en la que se mantiene la base y se suman los exponentes. 1 más 1 nos da 2, la B está una sola vez, por lo tanto mantiene su exponente. Y más, que algo dice acá en el chat. Martín Pinto le responde. No entiendo la... No deja meterse. La Cata no la deja meterse. Ahí no sé qué es lo que hay que hacer porque acá no me pide autorización para ingresar de la Cata. Bueno, continuamos nosotros mientras tanto a ver si es que me aparece la notificación ahí de que quiere ingresar. Entonces, ahora multiplicamos el mismo monomio por el segundo término y multiplicamos primero los coeficientes numéricos. 2 por 3 nos da 6. Las letras, nuevamente tenemos A y B. La A está solo una vez, por lo tanto es solo A. Y la B está dos veces, sumamos los exponentes, 3 más 1 nos da 4. Y ese es entonces el desarrollo del monomio por el binomio. ¿En qué consiste ahora la factorización? La factorización es el proceso inverso. Es decir, nosotros tenemos esto, 4a cuadrado b al cubo más 6a b al cuadrado. No, b elevado a 4, perdón. Esto es lo que nosotros tenemos.
Entonces queremos ir de esto a eso. ¿Por qué? Porque a veces para resolver algunos ejercicios, nosotros tenemos esto ya y necesitamos tenerlo como un producto de un monomio por un binomio. O a lo mejor necesitamos tenerlo como un cuadrado de binomio. O necesitamos tenerlo como una suma por diferencia. ¿Ya? Dependiendo de qué es lo que necesitamos. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es aprender cómo ir de este paso a ese. ¿Ya? Tenemos entonces como si tenemos el resultado y queremos ir al ejercicio. Eso es la factorización. Entonces, vamos a partir con esta primera factorización, que es con un factor común. ¿Ya? Una factorización por un factor común. ¿Cómo nosotros llegamos a esto ahora? ¿Cómo llegamos a esto? ¿Qué es lo primero que debemos ver? Tenemos que considerar los coeficientes numéricos. Eso es lo primero. Y ver los divisores de ambos números y buscar, no sé si alguna vez lo estudiaron, el MCD. No el MCM, el mínimo común múltiplo que vimos antes, sino que este es el máximo común divisor. El máximo común divisor. ¿Qué quiere decir esto? Los divisores de un número, los divisores del otro, y el mayor de ellos, ese es el que utilizamos. Ahí la Catalina Sangüesa está ingresando a la clase. ¿Ya? Por ejemplo, del 4, ¿cuáles son los divisores? Del 4 tenemos los divisores el 1, el 2 y el 4. O sea, el 4 se puede dividir por 1, se puede dividir por 2 y se puede dividir por 4. En el caso del 6, así aquí, a ver. En el caso del 6, el 6 se puede dividir por 1, también se puede dividir por 2, ¿cierto? También es divisible por 3 y es divisible por 6. Eso entonces son los divisores de cada número. Los divisores de cada número los miramos ahora y coinciden el 1, el 2 y el 4. No, así, aquí tenemos el 1, el 2 y el 4. Acá el 6, 1, 2, 3, 6. Los divisores comunes decíamos que son el 1, el 2. Son los que se repiten. Entonces, el mayor de ellos, en este caso, es el 2. Lo que hacemos entonces es sacar factor común 2. Eso es en la parte numérica. ¿Cómo se hace ahora con la parte literal? En la parte literal, no es tan difícil como podría pensarlo. Tenemos que ver las letras que se repiten, las letras que estén en los dos términos en este caso. En este caso, tenemos entonces la A y la B. Ahora, podríamos factorizar por A y por B, o sea, sacar factor común, es lo mismo. Solo A y B, pero en realidad lo más conveniente es ver el índice de ellos, el índice menor, ya entre ellos. El índice menor entre A cuadrado y A es A. O sea, A elevado a 1 en el fondo, ¿cierto? Tenemos A elevado a 2 y A elevado a 1. Entonces, factorizamos por A. En el caso de B, tenemos B que está elevado a 3 y B está elevado a 4. ¿Cuál es el menor índice? El 3.
¿Se entiende? Tenemos b elevado a 3 y tenemos b elevado a 4. Por lo tanto, el factor común que sacamos es el del índice menor. Entonces, b elevado a 3. Sacar factor común significa que yo ahora ese factor común, lo voy a multiplicar por un polinomio. ¿Ya? Que en este caso va a ser un binomio porque son solo dos términos. Si fuesen 3 o más términos, obviamente van todos los términos allá. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vemos ahora? ¿Qué es lo que nos va a quedar dentro del paréntesis? Dentro del paréntesis tenemos que ir viendo en cada término qué es lo que nos va quedando, lo que en el fondo lo que sobró, que si yo le saco esta expresión a esta, ¿qué es lo que quedó? Si yo tenía 4 y saqué un 2, tengo que simplemente dividir. 4 dividido en 2 me da 2. ¿Por qué 2? Porque si yo digo 2 por 2 me da 4, me tiene que dar esta expresión. Ese es el factor numérico. Por eso que divido. 4 dividido en 2 me da 2. Las letras. Tengo que también ver, de acuerdo al producto de potencia de igual base. Ya tengo que siempre estar pensando en eso, en el caso de las letras. Entonces, si yo tenía... Alguien está entrando ahí a la reunión. Si yo aquí tenía b elevado, o sea, a elevado a 2, y aquí tengo a solamente, para que al multiplicarme de a elevado a 2, simplemente yo, como cuando multiplico, sumo los exponentes, para el proceso inverso, los tengo que restar ahora. 2 menos 1 me da 1. O sea, la a queda elevada a 1. En el caso de la b, aquí tenía elevado a 3 y acá está elevado a 3. Si yo resto los exponentes, me da 3 menos 3, 0, me queda b elevado a 0. Y recordemos que todo número o toda letra, en este caso factor literal que está elevado a 0, es igual a 1. En el fondo, el b elevado a 3 desaparece. Desaparece, no está aquí, porque ya extraje el b elevado a 3 completo. ¿Se entiende? Entonces, después, ¿qué nos queda? Nos queda el signo más. Nos queda el signo más, ¿cierto? Y tenemos este otro término. Divido entonces. 6 dividido en 2 me da 3. Ahora, las letras. Ya, me da 3. Recuerden aquí, después voy a multiplicar. 2 por 3 me va a dar 6. Por eso es que divido. Tengo que buscar un número que multiplicado por 2 me dé 6. ¿Ya? Recuerden, por eso se hace la división. Las letras ahora. La A está elevada a 1 y la A está elevada a 1. Si resto los exponentes me da 0. Por lo tanto, la letra A dentro del paréntesis no va. Y la B. Aquí está elevado a 4 y aquí está elevado a 3. Por lo tanto, en el fondo, si el exponente no es el mismo, tiene que estar la letra. Y al tener ahí la letra, tengo que restar los exponentes. Recuerden, tengo que restar los exponentes. 4 menos 3 me da 1. Como el 1 no se escribe, quedaría simplemente B. Por lo tanto, al factorizar este binomio, tengo este resultado. 2ab elevado a 3 por 2a más 3b. Si lo comparamos con este, ¿se fijan que llegamos a lo mismo? Entonces, de esa forma se resuelve el proceso inverso. En el fondo, la factorización. Tengo unos términos. Recordemos que lo que debo hacer para esto,
tengo que primero ver la parte numérica. En este caso, el MCD, el máximo común divisor entre ellos es el 2, por lo tanto, extraigo el 2. Las letras que están repetidas, solo las letras que se repiten, son las únicas que puedo sacar. ¿Ya? Entonces, la A y la B. Luego, en las letras, afuera quedan las del índice menor. Aquí este está elevado a 2, este está elevado a 1, queda elevado a 1. Este está elevado a 3, está elevado a 4, queda elevado a 3. Al índice menor. Y luego en el paréntesis voy viendo qué es lo que me va quedando si yo a cada componente, a cada monomio en este caso, le saco estos términos, ¿ya? Si a 4 le saco 2, eso de sacarle significa lo divido, ¿cierto? 4 dividido en 2, 2. Al cuadrado ya elevado a 1, los exponentes se restan. 2 menos 1, 1. Acá está el b elevado a 3 y b elevado a 3. 3 menos 3, 0. Desaparece la b. Más 6 dividido en 2, 3. Y las letras a elevado a 1, a elevado a 1, 1 menos 1, 0. Desaparece la a. B elevado a 4, b elevado a 3. 4 menos 3, 1. ¿Está claro? ¿Se entendió? Veamos un segundo caso de factorización. Otro. ¿Dónde dejé el borrador? Ah, está acá el borrador. Voy a borrar la pizarra para que anoten quienes no han anotado. Veamos un segundo ejemplo. Tenemos m por m más n menos en este otro caso. Tenemos esta expresión algebraica. Monomio por un binomio y acá le restamos otro monomio por un binomio. ¿Qué cosa ven en común ahí? ¿Ven algo que se parezca entre una expresión y otra? Que tienen el mismo paréntesis. Correcto, lo que está entre paréntesis, o sea, en este caso el binomio, es el mismo. Entonces, en ese caso es como si todo esto fuese una misma letra. Voy a factorizar por esa letra. Entonces, ¿qué es lo que hago? Saco factor común, m más n, y en el otro paréntesis, el paréntesis que va a resultar acá, voy anotando lo que queda. Si a esta expresión le saco m más n, entonces me queda solo la m. Luego me queda el signo menos. Y en esta otra expresión también le saco m más n, por lo tanto me queda n al cuadrado. ¿Se fija? Entonces, cuando tenemos un binomio en este caso, pueden ser más términos también, pero si tenemos un binomio que es el mismo en ambas expresiones aquí, entonces podemos también factorizar por ese binomio. Y entre paréntesis anoto todo lo que queda al sacar ese binomio. Acá me queda solo la m, después acá tenemos menos y la n al cuadrado en este otro término. ¿Ya? Eso es un poquito más simple.
Y después veamos un tercer ejemplo. Un numerito aquí, este es el 2. Veamos un tercer ejemplo. Si tenemos esto, 4xy menos 16y z más 8ax menos 32az. Ya. Si miramos aquí, tal vez alguien podría decir, lo único que podemos que se repiten todos, en los 4, es en la parte numérica, que podríamos factorizar por 4, me parece, a ver, porque aquí tenemos 4, aquí los divisores está también el 4, dentro de los divisores está el 4, dentro de los divisores está el 4. Entonces, podríamos simplificar por 4 y nada más. ¿Por qué? Porque aquí tenemos xy, aquí tenemos iz, aquí tenemos ax, aquí tenemos az. No hay ninguna letra que se repita en los 4 términos. ¿Cierto? Si se fijan, no hay ninguna letra. Aquí la x se repite aquí y allá. La y se repite aquí y ahí solamente. La z está aquí y allá y la a está aquí y ahí. No hay ninguna letra que se repita en los 4 términos. Pero también podemos nosotros agruparlos, asociarlos, aplicar la propiedad de la asociatividad de la suma, ¿cierto? Los puedo ir asociando de a 2. Por ejemplo, aquí se repite la y, puedo asociar esos dos, y aquí se repite la a. Puedo asociar estos dos. ¿Ya? Y resolverlos por separado. Nadie me dice que en la factorización siempre tiene que ser la multiplicación entre 2 términos nomás. Puede ser que esto lo factorice de una forma y esto lo factorice de otra forma, y entre ellos después hay una suma. ¿Ya? Entonces, cuando uno factoriza, no necesariamente tengo que buscar factorizar todos los términos en una pura multiplicación. Veamos. En este caso, en el primero, voy a tomar, tenemos en la parte numérica el 4 y 16. Entonces, los divisores comunes, dentro de los divisores comunes está el 4, que es el mayor. No puede haber otro mayor que el 4 porque este es 4 nomás. Tiene divisores 1, 2 y 4. Este tiene varios más. Tiene el 1, tiene el 2, ¿cierto? Tiene el 4, tiene el 8 y tiene el 16. Por lo tanto, el máximo es el 4. En este caso vamos a factorizar por 4. Ahora, no siempre es recomendable factorizar por el máximo de los divisores en común. A veces es conveniente buscar uno más pequeño. Vamos a verlo en este ejercicio. Entonces, factorizo por 4 y entre estos dos términos, ¿qué letras se repiten? Ahí. La I. La única letra que se repite es la I, ¿cierto? Tenemos la I aquí y tenemos la I allá. Por lo tanto, factorizamos por 4i. ¿Qué es lo que nos queda? Aquí el 4 se fue, está fuera. ¿Cierto? Si yo divido entonces 4 dividido en 4, 1. Pero no es necesario escribir el 1, salvo que lo único que quede aquí se hace 1. La única vez en que se escribe el 1. Pero si me queda el 1 y además una letra, ya el 1 no se escribe. Es más, cuando no queda ninguna otra letra, ahí es obligación escribir el 1.
¿Ya? Si es solo cuando se está multiplicando una letra que no se escribe. Entonces, aquí 4-4 me da 1. La X no está fuera si es que se mantiene como está. Y la Y está elevado a 1, acá está elevado a 1, desaparece la Y. Luego nos queda el signo menos, ¿cierto? Nos queda el signo menos. Luego el 16, tengo que dividirlo por el 4. Recuerden, los factores numéricos se dividen. 16 dividido en 4, 4. 4. La Y está fuera. Tenemos 1 menos 1 me da 0. Desaparece la Y. No se escribe adentro. Y la Z, que como no estaba repetida, se escribe adentro. ¿Ya? Si tuviese otro exponente, va con el exponente acá. Ahí ya factorizamos 1. Luego factorizamos el otro. Aquí, ¿por cuánto podemos factorizar? En la parte numérica. El 8 se me puede dividir por 2, por 4, por 8 y el 32 también. Por 2, por 4, por 8, por 32. Ya, perfecto, porque 6 también. Ahora, cuando un pequeño truco aquí. Cuando ustedes vean que uno de los factores numéricos divide al otro, está contenido en el otro, ese inmediatamente va a ser el divisor más grande. ¿Ya? O sea, aquí factorizamos por 8. Luego miramos las letras. ¿Qué letra se repite? La A. La A, solo la A. Solo la A. Gracias, Antonia, por participar de la clase. Para De los nada. demás también lo hicieran. La A, entonces, es la única letra que se repite. No hay otra. Entonces, factor numérico, el 8. Y las letras, tenemos solo la A que se repite, por lo tanto, ahora viene el paréntesis. De acá, extraje el 8, extraje la A, por lo tanto me quedó la X. Me queda el signo menos. Y ahora el 32, si lo divido en el 8, me da 4. 4. Muy bien. Entonces, porque recuerden que después para resolver esto yo multiplico. 8 por 4 me tiene que dar ese, por eso es que se dividen. La A ya está fuera, ¿cierto? Por lo tanto, no se escribe dentro. 1 menos 1 me da 0. Y la Z, como no está fuera del paréntesis, se escribe tal cual. ¿Se fijan? Ahora, ¿qué otra cosa ven aquí? Que el resultado da el mismo en los dos. ¿Ven algo más que se pueda factorizar? No. ¿Se fijan en el ejercicio, en el ejemplo 2? Que son los paréntesis son iguales. Fíjense aquí que quedó x menos 4z y acá quedó también x menos 4z. Entonces, en este caso, podemos factorizar por el paréntesis. ¿Ya? Si factorizamos por el paréntesis, ahora, no siempre va a ocurrir esto. Ahora ocurrió, pero no siempre ocurre. Entonces tenemos, al factorizar por el paréntesis, x menos 4z, ¿cierto? El paréntesis, factorizamos por él, y anotamos, como lo hicimos en el ejercicio anterior, lo que nos quedó. 4i, después nos queda el signo más, y acá nos queda
8a. Y esa es la expresión que nos queda. ¿Ya? Pero insisto, no siempre va a ocurrir esto, que después además se pueda factorizar por el paréntesis. Si uno puede trabajarlo un poco para igualar los paréntesis, también se puede hacer. ¿Ya? Porque, como decía antes, a lo mejor no siempre es conveniente factorizar por el mayor de los denominadores. A lo mejor había que factorizar por 4 para que el paréntesis me quedara igual al otro. ¿Ya? Pero ahí uno tiene que tratar de irlo viendo para ver qué es lo que le conviene. ¿Ya? Aquí vamos a revisar el chat, que alguien escribió algo. Ya anoté, Diego. Ah, ya. Tim Layton, sí. Ok. Continuamos entonces. ¿Se entendió entonces qué es lo que es la factorización? Aquí estamos factorizando por un factor común. Voy a borrar entonces para que veamos la siguiente factorización. Igual recuerden que yo después voy a subir el video para que aquellos que no alcanzan a anotar revisen en el video y ahí anoten en su cuaderno. Entonces vamos a ver ahora una factorización que se llama por binomio. ¿En qué consiste esta factorización? Miren, veamos este ejemplo. Supongamos que tenemos x cuadrado menos 16. ¿Alguien logra identificar algo acá? No, solo tenemos x cuadrado menos 16. Ahora, ¿qué pasa si yo, en vez de escribir 16, escribo 4 al cuadrado? Puedo hacerlo, ¿cierto? Porque 16 es lo mismo que 4 al cuadrado. Ahora, ¿identifican algo ahora o aún no? Los dos están al cuadrado. Los dos están al cuadrado y además se están restando. ¿Les parece familiar eso? ¿Dos cuadrados que se están restando? ¿No? ¿Aún no? ¿A nadie? Más o menos. ¿Les parece familiar a algo que ya vimos? No. Algo. Si se fijan en los productos notables, ¿se parece a algún producto al resultado de algún producto notable? Recuerden que la factorización es el proceso inverso. Es como que yo tengo el resultado y quiero llegar a la operación. ¿No? Ok. Entonces, miren esto. ¿Qué producto notable es este? ¿Lo recuerdan? ¿Recuerdan cómo se llama? Tenemos dos binomios iguales, solo que se diferencian porque uno suma y el otro es resta o diferencia. Entonces este es el producto notable, suma por diferencia o suma por su diferencia, que lo vimos en la clase anterior, ¿se acuerdan? Entonces, yo puedo factorizar entonces, en el caso que tenga un binomio, yo puedo factorizar por una suma por su diferencia. ¿Qué es lo que tengo que identificar? Veamos un segundo ejemplo. Solo tengo que identificar que existan dos términos que están elevados al cuadrado y que además se están restando. ¿Ya?
Veamos un segundo ejemplo. Tenemos 4a al cuadrado menos 9. ¿Tengo acaso dos términos que estén al cuadrado aquí? ¿No? ¿No lo ven? El 4 lo puedo escribir como otro valor al cuadrado. ¿Como otro número al cuadrado? ¿O qué número al cuadrado me da 4? En el fondo, 2 elevado a 2. 2 elevado a 2, ¿cierto? Sí. O sea, el 4 lo puedo escribir como 2 elevado a 2. Miren, 2 elevado a 2. La A, que ya está al cuadrado. La idea es tratar de escribir todo al cuadrado. Menos, y como alguien puso por ahí en el chat, el 9 también. El 9 lo puedo escribir también como 3 al cuadrado. ¿Ya? Entonces, estos dos que están al cuadrado los puedo juntar en uno solo. Es decir, 2a al cuadrado. Recuerden que por propiedad de potencia, esto significa que cada uno va al cuadrado, que es lo que tengo acá. Y menos 3 al cuadrado. ¿Se fijan? Y ahora ya tengo una suma por su diferencia. ¿Cómo sería esa suma por su diferencia? ¿Por qué tengo una suma por su diferencia? Porque tengo dos elementos que están al cuadrado y que se están restando. Siempre que tenga dos elementos que están al cuadrado y que se están restando, es una suma por su diferencia. ¿Ya? Entonces, simplemente como en la suma por su diferencia, yo cada término lo elevo al cuadrado, aquí tengo los dos términos. Los dos términos son el 2a y el 3. Ahí tengo los dos términos. Por lo tanto, la suma por su diferencia sería 2a más 3 por 2a menos 3. O sea, cada uno de los términos, pero uno que se están sumando y en el otro se están restando. ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Queda alguna duda? ¿Estamos menos claros? Digan nomás si es que no entienden, para que lo revisemos nuevamente. Si se entiende, dice la comí. Ya, entonces recuerden, tratar de escribir cada uno, cuando tengo una resta de dos elementos, si puedo escribirlos ambos al cuadrado, tengo que tratar de hacerlo, perdón. Ya, Diego también dice que entendió. Entonces, estos dos términos tengo que tratar de escribirlo como algo al cuadrado. Y entonces aquí los puedo escribir de esta forma, luego estos dos cuadrados los puedo juntar en uno solo y aquí ya tengo los dos términos que están al cuadrado. Esos dos términos son los que van dentro de los paréntesis. ¿Se fijan? Acá los términos eran la x y el 4. Entonces, en uno va x más 4 y en el otro x menos 4. ¿Ya? Y un tercer ejemplo, que esto es algo que podrían llegar a ocuparlo en algún minuto. Supongamos que tenemos ahora m al cuadrado menos 5. M cuadrado menos 5. ¿Podría escribirlo yo esto como
una suma por diferencia? No. ¿Por qué? O sea, aparentemente no. ¿Por qué? Porque tengo solo la m que está al cuadrado. Pero el 5 yo no lo puedo escribir como otro valor numérico entero al cuadrado. Entero. ¿Ya? Pero a veces uno tiene que tratar de aplicar algunos trucos para, por si se necesita hacer, solo si es que se necesita hacer. Si algo nos llega a este resultado. Y por ejemplo, tenemos dentro de la alternativa a este resultado, hasta ahí quedó el ejercicio. Pero a veces puede que necesitemos escribirlo como una suma por diferencia y tenemos un solo término al cuadrado. Pero recuerden que también, no siendo un valor entero, ¿cierto? El 5 es un valor entero. Pero todo número entero yo lo puedo escribir al cuadrado, como el cuadrado de algo, aplicando la raíz. Raíz cuadrada de 5 al cuadrado es lo mismo que 5. ¿Se fijan? O sea, insisto, solo en el caso de ser necesario. Si alguna vez necesito yo escribirlo esto como una suma por diferencia, entonces el 5 yo lo puedo escribir como raíz de 5 al cuadrado. ¿Ya? Recuerden que cuando vimos en la parte de raíces, vimos esto también. Por lo tanto, esta expresión yo podría escribirla como m al cuadrado menos raíz de 5 al cuadrado. Por lo tanto, aquí tengo dos términos que están al cuadrado. Uno es m y el otro es raíz de 5. Y además se están restando. Es muy importante esto, que se estén restando. Si no se están restando, no puedo aplicar suma por diferencia. Porque la suma por diferencia, recuerden que es el cuadrado del primer término menos el cuadrado del segundo término. Siempre es menos. Y eso implica que la suma por su diferencia que yo puedo aplicar aquí es m más raíz de 5 por m menos raíz de 5. ¿Les quedó claro entonces? Entonces yo siempre puedo escribir, tratar de escribir la resta de dos términos que estén en el cuadrado y eso transformarlo en una suma por su diferencia. Eso entonces en el caso de la factorización. Y veamos una factorización más. Que es una factorización por trinomio, o sea, cuando tenemos tres términos. Cuando tenemos tres términos, supongamos los siguientes términos. Tenemos ese trinomio, ¿cierto? Ahí tenemos tres términos.
¿A qué se parece esto? A ver si a alguien se le ocurre. Recuerden que al factorizar podemos llegar, cuando tenemos varios términos, la idea es llegar a algún producto notable, si es que es posible. Entonces, ¿qué producto notable podemos identificar acá? Los ayudo un poco. Este de primer término, aquí tenemos un primer término, un segundo término y un tercer término. Tenemos este primer término que está al cuadrado. El 81 lo puedo escribir como algún número elevado al cuadrado. ¿No? ¿Alguien sabe? O calcular la raíz. Al calcular la raíz cuadrada de 81, yo encuentro un término que al cuadrado me da 81. 9, correcto. ¿Quién es? La Michelle. 9, o sea, aquí tenemos un x al cuadrado y acá tenemos un 9 al cuadrado. ¿Ya? Ahora, no tengo una resta, por lo tanto no puedo llegar a una suma por su diferencia. Tengo una suma. ¿En qué producto notable yo puedo tener un primer término al cuadrado, un segundo término al cuadrado y en el medio tener algo más? ¿En cuál de ellos? ¿Alguien sabe? Si revisan ustedes el cuadrado de binomio, ¿qué es lo que tenemos en el cuadrado de binomio? Yo tengo a más b al cuadrado. ¿Cómo se resolvía el cuadrado de binomio? El primer término al cuadrado más 2 veces el primer término por el segundo término y más el segundo término al cuadrado. Alguien puso algo en el chat ahí, veamos si es que está bien. Dice, suma el x cuadrado más 18x es igual a 18 por 3. No. 18x. 18x elevado a 3. No. No, 18 por 3. No. Está mal eso. Veamos. Entonces, la idea es tratar de llegar a este otro producto notable que es el cuadrado de binomio, en el cual yo tengo el primer término al cuadrado, que ya lo tengo acá, tengo el segundo término al cuadrado, que sería este. Entonces, lo que yo tengo que tratar de hacer es escribir el término que sobra aquí, ¿cierto? El término que queda libre, tratar de escribirlo como la multiplicación de los dos términos, o sea, el x con el 9, pero además por 2. O sea, tengo que tratar de escribirlo, estaba usando el otro plumón, como 2 por el primer término y el segundo término. Y efectivamente, si yo multiplico 2 por 9, me va a dar 18, y por x me va a dar x. ¿Se entiende? O sea, aquí es donde está la parte difícil, porque aquí estos dos términos van al cuadrado nomás, ¿cierto? Entonces, lo que tengo que ver es que el término que queda libre acá, ese término que sobró, si yo lo puedo escribir como 2 por la multiplicación de los dos términos. Y efectivamente, 18x es lo mismo que 2 por 9x.
Entonces, esto me queda x más 9 al cuadrado. Aquí me faltó el más que está ahí arriba, ¿cierto? Más 9 al cuadrado. ¿Ya? ¿Queda más o menos claro? Veamos un segundo ejemplo. Al cuadrado más 6a más 9. ¿Eso se podrá escribir como un cuadrado de binomio? Veamos. ¿Tenemos un primer término al cuadrado? Sí. Que forma que ese 2. Tenemos un primer término al cuadrado. ¿Tenemos un segundo término al cuadrado? Sí. Ve, el 9 es lo mismo que... 3 elevado a 2. Correcto, bien. 3 elevado a 2. Entonces ahora lo que tengo que ver es si el término del medio es igual a 2 por a y por 3. ¿Se fijan? 2 por a y por 3. Y eso es precisamente 2 por 3 y por a. O sea, recuerden que siempre es 2 por la multiplicación de esos dos términos. Entonces, efectivamente, 2 por 3 me da 6a, así que efectivamente este trinomio es igual a más 3 al cuadrado. ¿Ya? Finalmente, con respecto a esto, del tratar de escribirlo como cuadrado de binomio, si yo tengo, voy a escribirlo por aquí mismo. Recuerden que también tenemos a menos b al cuadrado, que es igual a al cuadrado menos 2ab más b cuadrado. O sea, yo cuando acá tengo una resta, aquí, recuerden que la resta tendría que ser aquí, resta, y no allá. Si es resta aquí no sirve, porque en el cuadrado de binomio, ya sea en la suma o en la resta, siempre el segundo término al cuadrado se suma. Pero si aquí tengo una resta, lo único que cambia es que tengo que tratar de escribir esto como menos 2 por ambos términos. ¿Ya? Eso es lo único que cambiaría si yo acá trato de escribirlo como... O sea, aquí me aparece una resta. Trato de escribirlo como un cuadrado de binomio, pero con resta. ¿Ya? Y el último caso que vamos a estudiar es del último producto notable que vimos. Vamos a borrar este, el de abajo no, por si alguien todavía no lo nota, que también es por trinomio. El último producto notable que vimos, ¿se acuerdan cuál es? Está muy allá, lo vamos a escribir más abajito. Cuando se multiplican dos binomios,
dentro de los cuales tengo un término común. Ese fue el último producto notable que vimos, ¿se acuerdan? ¿Y cómo se resolvía esto? Queda el término común al cuadrado más la suma de los otros términos que no son iguales, o sea, a más b multiplicado por el término que está común y más la multiplicación de los términos que no son comunes, o sea, AB. ¿Ya? Veamos entonces si yo tengo una expresión como esta, puedo llegar a esto, que podrías complicar un poco. Pareciera ser difícil. Pero vamos a ver que no es tanto. Lo vamos a ver con un ejemplo. Supongamos que tenemos. Damos un ejemplo y vemos si alcanzamos a ver otro. Y al cuadrado más 8i más 8i menos 20. Entonces tratemos de ver cómo podríamos llegar de aquí para allá. Analicémoslo. ¿Qué es lo que tengo ahí acá? Tengo un primer término al cuadrado. Entonces tengo que tratar de formarlo de esta forma. Y esta forma es un primer término al cuadrado. ¿Ya? Un término al cuadrado. O sea, puede ser el primero, puede ser el segundo. El término común puede estar al comienzo o al final. Entonces, un término al cuadrado. Aquí tengo un término al cuadrado, ¿cierto? Que es el i cuadrado. Por lo tanto, ya tengo ese primer caso. A ver. Un término lo vamos a anotar aquí. Al cuadrado. El primer paso está resuelto. Lo primero que debo saber. Luego, tengo que ver, si se fijan aquí, aquí están los dos términos. Y aquí también están los dos términos. ¿Recuerdan? Solo que aquí tengo dos términos que se están sumando y acá dos términos que se están multiplicando. Entonces, además, son los mismos dos términos. O sea, A y B, y acá tenemos A y B, que son los términos que no son comunes. Entonces, este método consiste en buscar dos números que al sumarlos me tiene que dar el que acompaña al término que está al cuadrado. ¿Entiende? Dos términos que sumados den como resultado 8. Y voy a encontrar varios. Puede ser 1 más 7, puede ser 2 más 6, puede ser 3 más 5, 4 más 4. Y después lo otro inverso. Alguien está preguntando a qué hora termina la clase. Con esto terminamos. Ya sí, queda poquito.
Entonces, eso no me sirve de mucho. Dos términos que sumados me dé 8. Pero además, esos mismos dos términos igual que arriba, los mismos dos términos que multiplicados den menos 20 en este caso. O sea, multiplicado, si se fijan acá, sumados tienen que dar 8. Y multiplicados tienen que dar menos 20. Habrá dos términos que multiplicados de menos 20 y sumados de 8. Ahora, para que me dé menos 20, para que dé menos 20 significa que ya para que me dé menos, tiene que ser uno positivo y el otro negativo. ¿Sí? Porque la única forma de que la multiplicación dé negativa, que ambos números sean de distintos signos. Entonces, ¿qué números multiplicados nos da menos 20? Piénselo ahí un poquito. Ahora, en el fondo es como descomponer el menos 20. O el 20, pensamos en el 20 y después vemos que uno es positivo y el otro es negativo nomás. ¿De qué forma podemos descomponer el 20? Como multiplicación de dos números solamente. O sea, descomponerlo el 20. Bueno, puede ser, ¿por qué no? 20 por 1. ¿Sí? ¿Qué más puede ser? 10 por 2. ¿Qué más puede ser? 5 por 4. Y no hay más, porque los otros son los mismos, pero invertidos, conmutados. Ahora, como es menos 20, tiene que ser uno positivo y el otro negativo. Y además, eso de que esos dos términos se suman, que sumados de 8, en este caso tiene que ser restados que den 8. Porque uno es positivo y el otro es negativo, entonces se van a restar por ser de distintos signos. Ahora, entre esos tres productos, ¿hay alguno que restado me dé 8? Sí, ¿Cuál? el 10 por 2. El 10 con el 2. Entonces, recordemos que como es menos 20, tiene que ser uno positivo y el otro negativo. Ahora, la otra pregunta. ¿Cuál tiene que ser positivo y cuál negativo? El mayor tiene que ser negativo porque así se conserva el signo. El mayor tiene que ser negativo. No, ¿No? A ver. ¿por qué? Porque me tiene que dar más 8, no menos 8. Por lo tanto, el mayor tiene que ser... El 5. ¿Cómo el 5? ¿Cómo el 5? No, El 2. los números son el 10 y el 2. El 10 tiene Ya que sabemos ser que los positivo. números son el 10 y el 2.
porque restado me va a dar 8. Pero el Ya. 8 tiene que ser positivo. El 20 es el que daba negativo. Ya, entonces el 10 tiene que ser positivo y el 2 tiene que ser Correcto, negativo. Antonio. El 10 tiene que ser positivo y el 2 Ahí negativo, sí. porque después restarlo me queda 8 positivo. Entonces, en el caso de los números A y B, el 8 positivo, lo vamos a anotar aquí al ladito, nos queda 10 menos 2, y acá el menos 20 me da como 10 por menos 2. Por lo tanto, los términos son el 10 y el menos 2. ¿Y ahora cómo armamos esto? Cuando tenemos esto de aquí para allá, ¿cómo lo armaríamos? Entonces, uno va con el término que está al cuadrado, o sea, ambos, perdón, van con el término que está al cuadrado, y lo otro va un término en cada paréntesis, así de simple. Por lo tanto, voy a escribir ahí al cuadrado aquí, tenemos la multiplicación de dos binomios, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se anotan aquí? Un término al cuadrado, aquí vamos a poner entre paréntesis, sería la i. Un término al cuadrado, en este caso es la i, ¿cierto? Entonces, primero el término que va al cuadrado va en ambos paréntesis. Es decir, va la i aquí y va la i allá. Y los otros dos términos, que eran el 10 y el menos 2, va uno en cada paréntesis, así de simple. Es decir, uno va con más 10 y el otro con menos 2. ¿Se entendió? Sí, Entonces, cuando tengo yo Sí. un trinomio, es que no lo puedo escribir en este caso como un cuadrado de binomio. ¿Por qué? Como aquí, por ejemplo, si el 20 lo pudiera escribir como un número al cuadrado, a lo mejor ahí podría completar un cuadrado de binomio. Porque tengo los dos términos al cuadrado. Entonces esto tengo que tratar de escribirlo como 2 por esos dos términos. Pero como este no está al cuadrado, tengo que tratar de escribirlo como una multiplicación de binomios por un término común. Y para eso tengo que seguir estos tres pasos. Primero ver cuál es el término que está al cuadrado. Luego, para los otros dos términos o dos, más que dos términos, aquí son dos números, pero pueden ser términos en realidad. Dos términos que sumados den como resultado 8 en este caso, que sumados da el que acompaña al otro término, y que multiplicados de el menos 20 en este caso. Entonces, que multiplicados de este y sumados de ese. Esto es súper importante que lo entiendan. Este en particular, porque lo vamos a ver bien después, en otros ejercicios que vamos a ver más adelante. Bien, pues alguna duda, alguna consulta. Bien, pues muchachos, espero que se encuentren bien, que estén bien en sus casas, sus familias, que estén muy bien. Y nos estamos viendo la próxima semana en la plataforma Lirmi. Ahí voy a subir esta clase y además ahí va a aparecer cuáles son los ejercicios que tienen que desarrollar. Profe, Dígame, Diego. mañana me toca el reforzamiento con usted. Sí, Mañana.
Sí, mañana sí. No hay problema. Hay otras personas que también están en el reforzamiento y si alguien no está entendiendo algo, no hay problema en que se puedan unir al reforzamiento, ¿ya? Yo mañana voy a volver a repasar esto con la gente que está asistiendo al reforzamiento. Vamos a ver más ejercicios, ¿ya? Así es que se pueden comunicar con el mismo Diego para que a lo mejor el mismo Diego les puede enviar el link de la reunión de mañana. Creo que es a las 3 de la tarde, Diego, ¿o no? Sí, a las 3 hasta las 4. De 3 a 4. Ahí solo vemos ejercicios para explicar todo esto de nuevo. Así que si alguien no quedó muy claro y quiera unirse al reforzamiento, ningún problema. El mismo Diego, él asistió a todos los reforzamientos hasta ahora. Así que él les puede enviar el link de la reunión, porque la reunión no la fijo yo, sino que la psicopedagoga, la profesora Montserrat Castro. Así que muy bien, pues. Nos vemos y ella también está presente en esos reforzamientos. Nos vemos en la próxima clase. Que estén muy bien. Chao. Chao. Chao, profe. Chao, que estén bien. Chao, que estén bien, cuídense.